Bienvenidos a esta, la segunda lección del manual para futuros élderes. En esta ocasión vamos a ver el sacerdocio desde Adán hasta la restauración. Vamos a ver cuál es el objetivo de la clase. Entonces, el objetivo de la lección es comprender la restauración del santo sacerdocio que después de la época de Jesucristo se quitó de la tierra. Entonces, vamos a ver cuál fue la autoridad, cuál fue el sacerdocio y cuáles fueron las dispensaciones y cómo vamos a llegar hasta lo que tenemos hoy en día como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, primero que todo, debemos comenzar con nuestro padre Adán, ¿sí? Y sabemos que él desde el principio recibió el sacerdocio. En Moisés 5:49, del 4 al 9, dice: y Adán y Eva, su esposa, invocaron el nombre del Señor y oyeron la voz del Señor que les hablaba en dirección del jardín de Edén, y no lo vieron porque se encontraban excluidos de su presencia. El 5 dice: y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios, ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Primero quiero dejar esta acotación aquí, que dice que fue obediente a los mandamientos del Señor. Esto es cuando realmente se le enseñó el Evangelio a él. ¿Okay? Se le enseñaron los principios, se le enseñó por qué razón él estaba ahí y hacia dónde debía llegar y cómo debía prepararse. Entonces él fue obediente a todos los mandamientos. El 7 dice: entonces el ángel le habló diciendo: este es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Y el 9: y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo: soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído puedas ser redimido, y también todo el género humano y cuantos quieran. ¿Ok? Entonces, realmente se le enseñó el Evangelio a él, ¿okay? Y él fue obediente a los mandamientos. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Se quedó ahí nomás? ¿O proclamó el Evangelio? Entonces, vamos a ver la siguiente. Tenemos unas dispensaciones, ¿listo? Estas dispensaciones son se llevan a cabo porque la persona que está a cargo en esa dispensación está cumpliendo los mandamientos y está haciendo que la gente pueda volcarse al Señor para recibir su guía, su inspiración. ¿Sí? Y después llega un periodo que es la apostasía, y así sucesivamente hasta llegar hasta nuestros días. ¿Okay? Pero vamos a verlo más adelante. Okay. Entonces la primera dispensación es la dispensación patriarcal. ¿Sí? ¿Qué es eso de la dispensación patriarcal? Dice la diapositiva: Adán enseñó el Evangelio a sus hijos y a sus nietos, se aseguró de que recibieran las ordenanzas necesarias del Evangelio y organizó la iglesia según el orden patriarcal. El orden patriarcal del sacerdocio significa que la organización de la iglesia se centra en la familia y que el sacerdocio se transmite de padre a hijo. ¿Okay? Entonces, vemos que desde Adán se empezó a comunicar el Evangelio en un orden patriarcal, o sea, de padre a hijo. Entonces,
Entre los grandes patriarcas que vivieron durante esa dispensación se encontraban, por ejemplo, Sed, Enos, Cainán, Mahlael, Jared, Enoc, ¿sí? Entre otros. Mm, ¿Qué fue la apostasía? ¿Qué? ¿Qué es eso de la primera gran apostasía? En, en Moisés podemos leer, y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. O sea, ellos predicaron el Evangelio a sus hijos. ¿Sí? En el 13 dice, y Satanás vino entre ellos diciendo, yo también soy un hijo de Dios, y les mandó y dijo, no lo creáis, y no lo creyeron, y amaron a Satanás más que a Dios. Y desde ese tiempo los hombres empezaron a ser carnales, sensuales y diabólicos. ¿Sí? Moisés 5, 12 y 13. Entonces, a este tipo de desviación de la verdad es lo que se llama la apostasía. Que aunque ellos sabían o tenían el conocimiento del Evangelio, empezaron a irse o a ser engañados y dejarse llevar por las enseñanzas de Satanás. ¿Sí? Entonces esa fue la primera apostasía. Luego vino una segunda dispensación, que fue la dispensación de Enoc. Y dice, Adán y quienes guardaron los mandamientos predicaron a esas personas e intentaron despertar en ellos el arrepentimiento. La mayor parte no se arrepintió, pero quienes lo hicieron se unieron al profeta Enoc y fueron llamados el pueblo de Sion. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que cada uno tiene su albedrío, ¿no? Y aunque se les enseñaban las cosas, algunos no querían hacerlas. Y vemos que algunos que se arrepintieron pudieran volver otra vez a estar en las vías del Señor y poder llevar a una dispensación como fue la de Enoch. ¿Okay? Entonces, tal como se había predicho, entonces llegó el diluvio y Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron. Ahora, la dispensación de Noé. ¿Ok? Eh, en Moisés 8, 19 y 20 dice, y el Señor ordenó a Noé según su propio orden y le mandó que saliera a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres para que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. ¿Sí? Noé otorgó el sacerdocio a sus hijos y nietos justos, obviamente. ¿Sí? Uno de los hombres justos que vivió después de Noé fue Melquisedec, ¿sí? De quien por motivo de su rectitud toma su nombre el sacerdocio. Entonces, vamos a la dispensación de Abraham. ¿Okay? Entonces, como hablaba de Melquisedec, vamos a leer aquí, dice en Doctrina y Convenios 107, del 2 al 4. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Entonces, antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Okay? Entonces sabemos por la historia acerca del pueblo de Israel, ¿listo? Y cómo el Señor los bendijo
después de haber sufrido mucho. ¿Sí? Si nosotros vemos, Abraham dio el sacerdocio a su hijo Isaac, y este lo transmitió a su hijo Jacob, ¿sí? Que después ese nombre fue cambiado por el de Israel. Y desde entonces los descendientes de Jacob fueron conocidos como los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, en los días de Moisés, después de que éste condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto, el Señor ofreció a estos la plenitud de su evangelio, pero ellos la rechazaron. Entonces, por esta razón, el Señor les quitó el sacerdocio de Melquisedec y las ordenanzas mayores del evangelio. Solo les dejó las ordenanzas menores, ¿sí? Como la ley de sacrificio. Y estas eran administradas por un sacerdocio menor. ¿Okay? Este sacerdocio tomó el nombre del hermano de Moisés, cuyo nombre era Aarón. Por eso ustedes, en ese momento, ustedes tienen el sacerdocio arónico, ¿sí? En el oficio de presbítero. ¿Sí? Entonces, este es para ayudar con las ordenanzas menores. ¿Listo? Y esto no solamente ayuda para que el sacerdocio mayor pueda ayudar en las ordenanzas mayores, sino también ayuda para que los jóvenes y las personas que tienen sacerdocio menor sean, eh, sean ellos quienes ayuden a que la iglesia esté de una manera ordenada. ¿Okay? Entonces, el sacerdocio menor no se considera como un sacerdocio que no hace nada, ¿sí? Sino es un sacerdocio preparatorio para que puedan tener el sacerdocio mayor. ¿Sí? Ahora, listo, la dispensación de Moisés. Entonces, como hablaba, no es solamente el hecho de que el Señor haya quitado el sacerdocio de Melquisedec y se acabó todo, ¿sí? Sino que les dejó para que ellos pudieran ir un poco más allá. ¿Listo? Digamos que sufrir un poquito, pero porque iban a obtener algo mucho mejor después de eso. ¿Listo? Okay. Ahora, el sacerdocio en los días de Jesús. Jesús restauró el Evangelio en su plenitud cuando vino a la tierra. Él tenía las llaves o la autoridad completa del sacerdocio, por lo que ordenó apóstoles y setentas. ¿Listo? Ahora, ya llegamos a los días de Jesús, pero ¿qué pasó con los profetas de la época del libro de Mormón? ¿Sí? O sea, salió Leí y su familia, ¿sí? Y ellos tenían el sacerdocio. Entonces, a través de la historia del libro de Mormón, hubo hombres justos que administraron al pueblo las ordenanzas del sacerdocio. ¿Sí? Hay, por ejemplo, dos hombres que fueron conocidos durante esa época, que fueron el rey Benjamín y Alma. ¿Sí? Entonces, cuando leemos, vemos que ellos sí estaban predicando el Evangelio a su pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió en los días de Jesús? Aunque él restauró todo el Evangelio y se le dieron las llaves a los apóstoles en cabeza de Pedro, la gente empezó a no creer. ¿Sí? Como vimos antes, lo que era la apostasía es que se dejaron enredar por las cosas del mundo. Como Satanás los guía, los envolvía y empezaron a dejar de creer en las cosas que eran. Entonces vino lo que se llama la gran apostasía. ¿Sí? Entonces,
Durante muchos siglos reinó la oscuridad espiritual en la tierra. Aquellas iglesias que fueron organizadas durante la gran apostasía no tenían el sacerdocio y como consecuencia no podían recibir dirección de Dios ni realizar las ordenanzas de salvación. Tal como Isaías predijo que harían ellos, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sí? Entonces, después de que fueron muertos los profetas y de que no teníamos realmente el sacerdocio ni el evangelio, entonces vino la restauración. Ahora, en José Smith Historia 1.19 dice, eh, ahora, ¿por qué voy a leer esto? El hecho de que no tuviéramos el sacerdocio, ¿sí? era, era una prueba para todos los que querían saber más y buscaban mayor conocimiento acerca del Evangelio. Entonces, fue realmente por la oración de un joven que tenía ese deseo de buscar más, de ver aún más allá de lo que las personas decían. Y aunque tenían la Biblia, tenían supuestamente la palabra de Dios, muchas personas estaban divagando en puntos esenciales de la doctrina. Entonces José Smith fue y oró y preguntó al Padre, y fue cuando recibió la primera visión, en donde ahora nosotros conocemos que existe un Padre, que existe un Hijo, y que son ellos quienes nos dan la oportunidad de, de saber que ellos nos aman, que ellos están al tanto de nosotros y que solo falta un pequeño paso para que la humanidad entera pueda reconocer eso, que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Entonces, en respuesta a su oración, dice, se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una humillación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Entonces, ahí vemos que a través del tiempo, las personas como que se enfrían y dejan que Satanás los tiente y los haga caer. El poder del sacerdocio o esta autoridad que podemos tener para actuar en el nombre del Señor se nos da para que nosotros podamos ayudar a esas personas que de pronto tienen un conocimiento pero no el conocimiento completo, y debemos decirles cómo es mejor seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y como en Adán, como la segunda diapositiva que vimos, por medio de Adán, él recibió el Espíritu Santo y con eso nos da a entender que recibió esa luz para poder ayudar a otras personas a seguir adelante. Yo sé que por medio del sacerdocio tenemos la obligación de ayudar a las personas, de que sean aún más como Jesucristo y que nos acerquemos a nuestro Padre por medio de Él. Y esta lección la dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.